Amados hermanos, siempre me gusta compartir un pensamiento para cada uno de ustedes. Y el pensamiento que les quiero regalar es este. La gente positiva es la que cae, se levanta, se sacude, se cura los raspones, le sonríe a la vida y dice: aquí voy de nuevo. La gente positiva es así. La gente positiva no es que nunca se cae, no, sino se cae en algún momento de la vida. Pero ¿sabe qué hace? Se levanta, se sacude, se cura sus raspones, le sonríe a la vida y dice: aquí voy de nuevo. Así tenemos que ser. El tema de esta noche que quiero compartir es: su presencia establece la diferencia. Su presencia establece la diferencia. Y quiero llevarle a una escritura que está en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 41. San Lucas 8, 41, luego leemos el 42, de ahí saltamos al 49 hasta el 56. San Lucas 8, 41 dice la escritura: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero el siguiente versículo dice: pero una mujer que tenía flujo de sangre. Y entonces la palabra relata la historia de aquella mujer que tenía flujo de sangre. Pero lo que yo quiero hacer es pasarme al 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña también. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. Hermoso relato. Jesús va de camino en medio de multitudes, y de pronto un hombre, dice la escritura, llamado Jairo, lo intercepta, lo detiene y le dice que vaya a la casa de él porque tiene solo una hija. Solamente una hija que tiene 12 años. Y en eso está platicando con Jairo cuando llega la mujer con flujo de sangre. En otras palabras, Jesús hizo 2 milagros en ese momento. Sanó a aquella mujer que tenía flujo de sangre. Y una vez que la Biblia cuenta la historia de esta mujer, Jesús continúa en su conversación con Jairo. En lo que está conversando con Jairo, viene un hombre, servidor de Jairo, y le dice: ya no moleste más a Jesús, porque tu hija ya murió. Y Jesús dice: no ha muerto, solo duerme. Y Jesús pide ir a la casa de Jairo. Y llama la atención que cuando está en la casa de Jairo, Jesús no permitió que entrara todo el mundo a orar. Eso es bien interesante. Nosotros a veces permitimos que todos entren a orar. Los cristianos y los no cristianos. El que tiene fe y el que no tiene fe.
Jesús no lo hizo de esa manera. Dice la Escritura, es que Jesús era diferente a nosotros. Jesús es diferente. Jesús dice que solo permitió que Juan, Jacobo y Pedro entraran con él. Y aparte de ellos tres, entró el papá de la niña y la mamá de la niña. No sabemos por qué razón. Si decimos alguna razón, estaríamos inventando. La Biblia no lo dice por qué. Pero en otra versión de la Biblia dice que Jesús no permitió que los que no tenían fe oraran. Jesús estaba asegurando que los que iban a orar por la niña realmente estaban llenos de fe de que podía ocurrir el milagro. Y Pedro, Jacobo y Juan eran 3 discípulos muy íntimos de Jesucristo. Y yo creo que puede ser que una vecina no tenía fe. Alguna tía de la niña no podía tener fe tal vez. Pero yo estoy seguro que si hay 2 personas que tenían fe de que su hija se podía levantar, era el papá y la mamá. Por eso permitió que papá y mamá entraran a orar con él. Y está Jesús con sus 3 discípulos y los padres de la niña, y ocurre el milagro. La presencia de Cristo siempre estableció la diferencia donde él estaba. Siempre que había una necesidad, siempre que había una situación difícil y Jesucristo se presentaba, él establecía la diferencia. Yo quiero compartir 3 puntos muy importantes en esta noche. El primero de ellos, él establece la diferencia en medio de las preocupaciones. Le repito, Jesucristo establece la diferencia en medio de nuestras preocupaciones. En San Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. San Lucas 12, 22 al 31. Dice, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, decía Jesús, y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos que no siembran, no ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá por afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba del campo, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué tremenda enseñanza Jesús le daba a sus discípulos en un par de minutos. En un par de minutos le habla de tantos elementos importantes para la vida de un creyente. Amados hermanos, su presencia marca la diferencia en nuestras necesidades básicas. Cuando Jesús le dice a los discípulos: no os preocupéis qué habéis de comer ni qué habéis de vestir, les está hablando de necesidades básicas del ser humano: comer, vestir. Y Jesús dice: no se preocupe. Él es
la diferencia en el afán y la ansiedad de nuestros problemas. Luego Jesús, de decirles que no se preocupen por necesidades básicas de la vida, les dice: tampoco estén ustedes en ansiosa inquietud. No se afanen, no se inquieten. Él es la diferencia en el afán. Jesucristo es la diferencia en la ansiedad que podamos tener por los problemas de la vida. Jesús les dice: no hay nadie en este mundo que por afanarse va a añadir un codo a su estatura. Nadie gana ni siquiera un centímetro más a su estatura por estarse afanando o preocupando por las cosas. Nadie tiene la capacidad de resolver un problema solo porque está afanado y preocupado toda la noche y toda la madrugada en su cuarto, en su habitación. Nadie. Al contrario, el afán, la ansiedad y la preocupación, en lugar de ayudarnos, más bien nos va a enfermar. El afán y la ansiedad, en lugar de fortalecernos, más bien nos va a debilitar. El afán y la ansiedad, en lugar de ponernos activos y optimistas, más bien nos va a poner depresivos. No podemos vivir de la misma manera que vive el mundo. Jesús dijo a sus propios discípulos: estas cosas buscan la gente del mundo, pero ustedes no, porque ustedes tienen un Padre que ya sabe que tienen esas necesidades. ¿Por qué razón nosotros no podemos comportarnos de la misma manera que se comporta el mundo? El mundo camina agitado en el afán, en la ansiedad, la desesperación, la locura. Pero nosotros no podemos hacerlo, porque Jesús dijo: ustedes tienen un Padre que ya conoce que tienen esas necesidades. Si usted y yo, como creyentes, conocemos que tenemos un Padre en el cielo que ya sabe nuestras necesidades, entonces no vamos a vivir presos del afán y la ansiedad. No vamos a vivir esclavos de la preocupación. Vamos a vivir en libertad. Nuestra máxima preocupación, amados hermanos, debe ser Cristo. Nuestra máxima preocupación debe ser Dios. Por eso es que la Escritura dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús se lo dijo al final del pasaje a sus propios discípulos. En segundo lugar, Él establece la diferencia en medio de las tormentas de la vida. Jesucristo establece la diferencia cuando usted y yo estamos pasando por las tormentas de nuestra vida. Y para eso quiero llevarle al libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 23. San Mateo capítulo 8, verso 23 al 27, dice de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar y una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, porque él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo:
¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amados hermanos, si Cristo está a bordo y de paso va dirigiendo la barca, no hay problema en la vida suya. No hay problema en la vida mía. Es cierto, había una tempestad. Es cierto, había peligro. Pero Jesucristo estaba dentro de la barca. Y eso nos enseña que para poder enfrentar las tempestades de la vida, las tormentas de la vida, usted y yo tenemos que asegurarnos de que llevamos a Jesús dentro de la barca nuestra. Si una persona no tiene a Jesús dentro de la barca, es peligroso. Pero Jesucristo no solamente debe ir dentro de la barca de mi vida. Jesucristo, además de eso, debe ser el que va gobernando, el que va como capitán de nuestra barca. No solamente es importante que Jesucristo vaya a bordo de nuestra barca, sino que también nosotros debemos dejar que Jesucristo dirija la barca de nuestra vida. Es bien importante esto. Por un lado, podemos cometer dos errores. Un error es caminar por la vida sin llevar a Jesús en la barca. Y otro error es que nosotros llevemos a Jesús en la barca de nuestra vida, pero nosotros vamos al frente con el timón, dirigiendo la barca. Nos va a ir mal también. Los dos requisitos son importantes: que Jesucristo vaya dentro de la barca y que dejemos que Él dirija la barca de nuestra vida. Debemos buscarle también y debemos auxiliarnos de Él. Esa es la enseñanza que yo encuentro, que aquellos hombres, cuando estaban a punto de perecer en la tormenta de la vida, entonces aquellos hombres se acordaron que Jesucristo estaba en la barca y Jesucristo descansaba, Él estaba dormido. Pero aquellos hombres se acordaron de Jesús y le fueron a despertar. Usted también y yo también tenemos que auxiliarnos de Jesús y buscarle en aquellos momentos que las tormentas de la vida nos están azotando. Cuando nos están golpeando las tormentas de la vida, necesitamos con mayor urgencia acercarnos a Jesús. Las tormentas y las crisis nos pueden acercar a Dios y se pueden convertir en victorias espirituales. Se lo repito, amado hermano y amigo que nos está viendo, las tormentas de la vida y las crisis nos pueden acercar a Dios y se pueden convertir en victorias espirituales. La tormenta que estaba pasando hizo que estos hombres se acercaran a Jesús. Yo siempre he dicho algo: los problemas de la vida, las situaciones difíciles que estemos enfrentando, o nos van a acercar a Dios o nos van a alejar de Dios. Usted decide. En este caso, que estos hombres estaban a punto de morir y estaban pasando por tormentas, provocó que se acercaran a Cristo y tuvieron una tremenda victoria. Dice la Escritura que se hizo, no solo es que salvaron sus vidas, sino que también se hizo grande bonanza. Eso significa victoria. Las tormentas y las crisis nos pueden acercar a Dios y se pueden convertir en victorias espirituales para nosotros. Y también las tormentas y las crisis abren las puertas para un despertamiento espiritual. Necesitamos aprovechar eso. Que una tormenta de nuestra vida, que una crisis como la que estamos viviendo,
pueda provocar un despertamiento espiritual. Seguramente, yo estoy seguro que muchas personas que estaban frías espiritualmente después de la pandemia van a ir a congregarse a las iglesias y van a buscar a Dios. Yo estoy seguro que algunas personas que estaban alejadas de Dios y alejadas de la casa de Dios, después de la pandemia van a sentir la necesidad de volver a Dios. ¿Por qué? Porque las tormentas y las crisis abren las puertas para un despertamiento espiritual. Y aquellos que ya estaban despiertos espiritualmente antes de la pandemia, pues entonces aprovechar la pandemia para afianzarnos más en el Señor. Y el punto número 3, quiero terminar con este. Dios marca la diferencia en medio de la escasez. Hemos hablado de 3 puntos. Y en el primero dijimos que Dios establece la diferencia en medio de nuestras preocupaciones. El segundo punto dijimos que Dios establece la diferencia en medio de las tormentas de la vida. Y en tercer lugar, estamos diciendo que Dios establece la diferencia en medio de la escasez. Y quiero que me acompañen el libro de San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 2, en el verso 1 al verso 10. San Juan 2, 1 al 10. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y faltando el vino, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha servido mucho, cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. La Escritura dice que Jesús fue a unas bodas de Caná de Galilea. Y que estando en la boda, les faltó el vino. Dice la Escritura que la mamá de Jesús también estaba en la boda, y los discípulos de Cristo. Y cuando la mamá de Jesús, María, se da cuenta de que no hay vino, que faltara el vino en estos tiempos, en una boda era como que faltara la comida en la boda de ahora. Y la mamá de Jesús muy prudentemente le va a decir al oído, seguramente, suavemente le dijo: ya no tienen vino. Y Jesús provoca un milagro. Y hay mucha enseñanza que podemos sacar de ahí. Por ejemplo, la Escritura dice que se dieron unas bodas y Jesús fue invitado a la boda. Eso nos dice
que necesitamos invitarlo y que Jesús mire lo que no tenemos nosotros. Así como fue invitado a la boda y tuvo que ver lo que no tenían vino, importante es que nosotros invitemos a Jesús a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra casa, y que Él mire lo que no tenemos, lo que nos hace falta también. Y algo importante es que no importa lo que falta o no tienes, porque si Él está ahí, hay esperanza. No había vino en la boda, pero Jesús estaba ahí. Y si Jesús está ahí, no hay problema, hay posibilidad de que Él pueda suplir. Si Jesús está ahí, no importa lo que nos haga falta, no importa, Él tiene la capacidad de suplirnos, de bendecirnos. Hay esperanza si Jesús está ahí. No importa si estamos pasando por alguna enfermedad, no importa si estamos pasando por un problema económico, no importa si estamos pasando por un problema en el trabajo, no importa. Si Jesús es invitado en nuestro corazón, hay esperanza. Lo malo es que no invitemos a Jesús a nuestra vida. Otro punto importante es que tenemos que ser obedientes. Cuando María, la madre de Jesús, le dice: ya no tienen vino, entonces Jesús le dice a los sirvientes de la boda: agarren aquellas tinajas, son 6 tinajas, llénenla con 3 cántaros cada una. Eran 18 meses que iban a tener que hacer el trabajo. Aquellos sirvientes que están ahí, aquellos sirvientes no conocían a Jesús, no lo conocían. Ellos bien pudieron haber dicho: bueno, ¿y este señor quién es para que nos venga a dar órdenes aquí? ¿Quién es este señor que ni lo conocemos y nos está ordenando que vayamos a hacer esto? Los sirvientes no hicieron eso. Los sirvientes obedecieron a Jesús sin conocerlo, sin saber quién era Jesús. Obedecieron. Y Jesús no era invitado. Jesús no era familiar de la boda. Jesús no era el que estaba casando. Era un invitado nada más. Y Jesús llega y da una orden. Y los sirvientes obedecen. ¡Qué tremendo! Sirvientes que no conocían de Jesús obedecieron. Entonces nosotros que somos creyentes, que somos líderes o que somos pastores, tenemos que obedecer con mayor razón a Jesús. Tenemos que ser obedientes. La obediencia de aquellos sirvientes que hicieron el trabajo que Jesús mandó provocó el milagro también. No fueron rebeldes aquellos hombres. Sin conocer de Jesús, obedecieron lo que Jesús les dijo. Y el milagro pasó. El milagro ocurrió. Y no hubo pena ni vergüenza para la novia ni para el novio. Algo importante también. Una enseñanza que yo encuentro en este pasaje es que tenemos que hacer cosas. Dios nos va a dar las ideas, las formas y las visiones para hacer cosas en la vida. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús no solamente es que oró, no. Hubo algo que se hizo en la boda. Agarraron los cántaros, los llevaron a otro lugar, los llenaron de agua, vinieron y fueron cargando las tinajas hasta que completaron la cantidad que Jesús les había dicho. Hicieron cosas. Ese es sinónimo de acción. Igual, entonces nosotros tenemos que hacer cosas. Dios nos tiene que dar la idea, la forma, la manera. Pero tenemos que hacer cosas. No podemos solo estar esperando entonces del cielo. Y lo otro importante es que vamos a recibir lo mejor de Dios. No vamos a recibir lo ordinario. No vamos a recibir lo común y corriente. Vamos a recibir lo mejor de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ocurre el milagro, dice la Escritura que el maestresala, el encargado de probar el vino, vino donde el novio y le dijo al novio:
en toda boda, primero se da el vino mejor, el más rico, el más fino. Y cuando ya han bebido mucho, o sea, cuando las personas están borrachas, entonces le dan el vino más ordinario, el que no sirve. ¿Sabe por qué? Porque ya el borracho, ya no discierne, ya no sabe cuál es el buen vino. Está tan borracho que le pueden dar cualquier cosa y él se la toma. Pero primero le dan el mejor vino. Y le dice entonces el maestresala: mas tú has reservado el mejor vino para ahora. Ese es el asunto. Que en toda boda primero se daba el mejor vino y de último se daba el vino más ordinario, el que no era muy sabroso. Pero en esta boda, el maestresala, cuando probó el vino que Jesús había provocado, se quedó sorprendido porque el vino era más rico que el que había dado al principio. ¿Qué nos enseña eso? Eso nos enseña que vamos a recibir lo mejor de Dios, no lo ordinario ni lo común. Eso nos enseña que nuestro Dios ha reservado el mejor vino para el final. Así como el mejor vino fue reservado para el final de la boda, el mejor vino que Dios tiene para usted y para mí lo ha reservado para el final de nuestra vida. No es cierto que cuando usted tenga 70 años, 80 años, 90 años, usted va a estar peor. No, porque Dios ha reservado el mejor vino de su vida para sus últimos años. En otras palabras, lo mejor de Dios no lo hemos probado todavía. No importa cuántas cosas buenas usted haya disfrutado, lo mejor de Dios todavía usted no lo ha probado, no lo ha degustado, no lo ha saboreado. Así como en la boda no habían probado el mejor vino todavía hasta que Jesús llegó, igual nosotros no hemos probado el mejor vino de Dios. Lo mejor de Dios todavía yo no lo he probado. Así que estoy a la expectativa. No, la mentalidad nuestra no es: ya a mis años, yo ya lo mejor de Dios ya pasó. Lo mejor de Dios viene en camino. Lo mejor de Dios no lo hemos probado todavía. Lo mejor de Dios está guardado para más adelante. Dios tiene guardadas las mejores cosas para mi vida, para mi esposa, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi iglesia, para más adelante. Dios ha preparado lo mejor para usted para más adelante. Lo mejor que Dios tiene para su familia y para sus hijos está reservado para más adelante. No tenga duda. Y no podemos olvidarnos entonces que la vida es un viaje. Debemos vivirla con toda la confianza en Dios. No nos olvidemos que la vida es una tarea. Debemos vivirla con responsabilidad, obediencia y sujeción. No nos olvidemos que la vida es una misión. Debemos vivirla en cooperación con los demás. No nos olvidemos que la vida es un desafío. Debemos vivirla con entusiasmo y motivación. Y no nos olvidemos que la vida es una batalla. Entonces, debemos vivirla con valor y con esfuerzo.